¿Cómo es que llevan esta parte de los pastores, de poder trabajar y de cumplir con la iglesia? Yo te puedo decir que hasta la fecha igual luego de repente me digo, ¿cómo es que se hace, no? Pero uno de los puntos que yo veo es que cuando Dios te da un Esta llamado, relación, ¿qué tan fácil es para los hijos dejar a un lado a sus papás? pues es complicado, la verdad, yo por lo general ahorita porque se quedaron, dijeron, es la hora de la comida, ¿no? Ajá. Me cambiaron por la comida, Sí, ¿no? claro. En 7 años perder a 4 personas muy queridas, vas asimilando uno, de repente viene el otro y al principio, como dice mi hija. ¿Qué tal, amigos? Les saluda a su amigo el pastor Eder García y bueno, hoy damos inicio a este podcast donde estaremos de pastor a pastor platicando y bueno, nuestro primer invitado es el pastor Leobardo Evangelista de la iglesia Amada Bethesda en Victoria. Así ¿verdad? es. Sí, Muchísimas gracias, pastor, por aceptar esta invitación. Y bueno, mucha gente conoce la vida de un pastor desde el púlpito. Uh-huh. Y muchas veces desconocemos, voy a hablar de mi persona como si no fuera pastor, muchas veces desconocemos lo que un pastor deja de ser, deja de hacer, relega en su vida personal y para atender una congregación y hacer. Y por eso este podcast que vamos a estar hablando de pastor a pastor, los pastores solamente sabemos lo que sufrimos, ¿no? Sí, sí, sí. Y hemos platicado pues en algún desayuno, hemos platicado con otros pastores. Decimos, ay, esta oveja, ¿verdad? Estos que parecen cabritos en lugar de ovejas. Pero hoy queremos conocerlo a usted, pastor, y Sí. bueno, finalmente que podamos la gente entender un poquito más de la vida de un pastor, que yo creo que no es cualquier cosa, ¿verdad? Sí, sí, Primero sí, que no, nada, me gustaría que nos platicara cómo se llama su iglesia, cómo se conforma y cómo es su familia. Ok. La congregación, la iglesia se llama Amada Bethesda en Victoria, ¿verdad? Estamos ahí en el Morelos. Ahorita, pues, normalmente pues está el pastor principal, que somos nosotros, y están apoyando, bueno, tenemos un grupo de líderes, y mi familia se conforma ahorita ya nada más quedamos 3 directos, o sea, yo y mis 2 hijos, ¿verdad? En su tiempo estábamos con mi esposa, estábamos los 2 juntos, y mis hijos, y aún tenemos ahí alguna familia apoyándonos en el área de liderazgo, pero igual ya por decisiones del Señor ya no estaban, ¿verdad? Ya Sí. perdieron, pero... Qué tremendo, y por ahí comienzo por esa parte de la familia, porque finalmente es algo que, bueno, yo sé, pero no nadie sabe, o muchos o poquitos saben. De esta parte donde, ¿cómo fueron llamados ustedes, pastor Leobardo? Porque quien estaba 100% era pastora Aida, ¿verdad? Sí. Su esposa, y que finalmente, pues, no es que haya sido heredado, porque yo lo vi que ahí estaba trabajando, ¿verdad? Y a mí me tocó ser testigo de ello, pero ¿cómo es que Dios los llama al pastorado? Mira, cuando Dios en su tiempo llamó a quien es nuestro pastor, a nuestros pastores, se llama Salvador Amador y Sachiel López, ellos mismos nos dijeron, ¿ustedes van a servirle un día al Señor? Y dijimos, no, nosotros no, porque sí, de momento a veces cuando vives cerca o conoces cerca más a un pastor, dices, no, es bien complicado, o pasan muchas cosas, y como que decíamos, no, yo sé que hay gente que dice, yo sí quiero ser pastor, y nosotros decíamos, no, pero al año siguiente, en el 2007, pues recibimos ese llamado, y bueno, dijimos, vamos a empezar de cero. De hecho, siempre le digo, mi primer culto estaba completo, éramos 5 personas, ¿no? El primer culto era mi esposa, mis 2 hijos, estaban chiquitos, Ariel tenía como 5 años, mi hija 1 año, y mi suegra y yo, ¿no? Y siempre digo hasta de broma, le digo, yo canté, a lo mejor mis hijos por eso lloraron, ¿verdad? Mi esposa predicó, y luego la que ofrendó fue mi suegra, luego tenía que entrar, ¿no? Pero así empezamos, y de ahí ya Dios fue añadiendo quienes iban a ser líderes que nos iban a apoyar, porque realmente a veces solos no podemos. Claro. Y también quienes han de ser salvos, ¿no? Eso fue en el 2007. Al paso del tiempo, y nosotros empezamos con el nombre de Tabernáculos de Gracia y Adoración, ¿verdad? Parecía que era
nombre, apodo y apellido, pero es porque es un poquito largo. Pero gracias a Dios, de ahí juntamente con mi pastor, realmente la congregación de ellos, como te comentaba, es Amada Bethesda, pero tienen un nombre que dicen Tabernáculo de Adoradores, ¿no? Y de hecho, a veces dice somos ejército de adoradores. Entonces, congeniamos un poquito en ese y de ahí empezamos el servicio y pues yo trabajaba en ese entonces, yo todavía ejercía mi profesión, estaba en una empresa, pero sí, como dices, la que estaba de lleno era mi esposa, pero yo saliendo, yo a veces digo a algunos hermanos, ¿por qué salen a trabajar? Es que vengo cansado del trabajo, pero no voy al culto, es que, y yo siempre desde que me convertí, terminaba el trabajo y me iba a la iglesia si había evento, Sí. y a veces me tocaba hasta caminar, a veces me tocaba sin ir a comer y así fue igual mi ritmo cuando empezamos a pastorear, ¿no? O sea, del trabajo, yo salía a veces a las 5:30, se supone, ¿verdad? Pero a veces salía a las 7, 7:30 y de ahí corriendo a la iglesia y a estar en el servicio, apoyar en la consejería y los días de descanso igual era lo mismo, ¿no? Entonces, prácticamente, así como dijera, yo de aquí me llegaba y me ponía a ver la tele, no, todo el tiempo fue así. Pretextos dicen, ¿verdad? Por ahí, quienes vivimos de esta manera, la realidad es que se puede cuando quieres, ¿no? Que saliendo de tu trabajo, pues sigas a la iglesia e incluso sirvas en la iglesia, ¿no? De tiempo completo. Los pastores, ¿cómo es esta parte de inicio? ¿Qué tan difícil o qué tan fácil es como pastor llevar esta parte, le llaman a algunos bivocacional, donde trabajas y aparte eres pastor? ¿Cómo es que llevan esta parte los pastores de poder trabajar y de cumplir con la iglesia? Yo te puedo decir que hasta la fecha igual luego de repente me digo, ¿cómo es que se le hace, no? Pero uno de los puntos que yo veo es que cuando Dios te da un llamado, te da como un soldado. El soldado, cuando quiere ser un soldado, sabe que va a ir un día a la guerra y ahí va a haber días que no va a comer, a lo mejor no va a dormir bien, a lo mejor ni se va a bañar pronto, ¿no? Entonces, te da primero esa parte, esa pasión del Señor, porque creo que sí te absorbe mucho tiempo, porque por un lado, no puedes agarrar cualquier versículo y decir, voy a dar esto, ¿no? Tienes que, por un lado, llevar tu vida personal con Dios orando, estudiando la palabra, pero por el otro lado, tienes tu responsabilidad en el trabajo. Entonces, creo que alguno de los momentos y que cuesta un poquito de sacrificio es cortas algunos momentos con la familia, ¿no? Porque también, y por eso nuestros hijos creo que aprenden a servir desde niños y conozco a varios que ya hasta están pastoreando, pero creo que les pasó lo mismo, crecieron en las bancas, el papá aconsejando y los hijos ahí pues jugando al culto, a lo mejor dormidos en la banca, no sé, porque así nos pasaba. Entonces ese es complicado, donde tienes que sacrificar o vienes del trabajo y de ahí ves de la iglesia, o si te quieres poner a ver un partido de fútbol o quieres descansar, dices, a veces en esos momentos sí es un poquito más complicado. Siendo un poquito chismosos, ¿verdad? En tu vida personal, y bueno, sabiendo lo que es esta vida, porque los primeros sacrificados son nuestros hijos, nuestra esposa. ¿Cómo piensas tú esta relación? ¿Qué tan fácil es para los hijos dejar a un lado a sus papás? Pues es complicado, la verdad, yo por lo general ahorita porque se quedaron, dijeron, es la hora de la comida, ¿no? Me cambiaron por la comida, ¿no? Pero siempre anduvieron con nosotros, pero la verdad sí cuesta, sí les afecta, ¿no? Porque llega un momento, a lo mejor, algunos pueden llegar a pensar, pues mi papá es más importante en la iglesia que nosotros, ¿no? Porque querían un tiempo. Yo lo que hacía es que después de la iglesia decía, tengo que jugar con ellos. A veces me veías a las 10 de la noche, hasta las 11, afuera de la casa jugando con ellos, béisbol, carreritas o en sus bicis. O llegábamos a su cuarto y yo me acostaba con ellos a jugar, a tratarles de dar su tiempo, porque sí, a veces sacrificas un poco el tiempo con la familia y llega ese choque, ¿no? Por un lado, donde dices, ¿cómo que mi papá es más enfocado a la iglesia que con nosotros, ¿no? Y la otra, cuando le das tiempo a la familia, de repente puede caer que la iglesia diga, no, es que el pastor nada más
no visita a las ovejas, no ora por ellas, yo creo, porque como lo ve con la familia, pero yo creo que tiene que llegar a un equilibrio, pero sí hay que sacrificar. Un balance. ¿Te ha tocado alguna vez, hablando de estas ovejas que se quejan, ¿verdad? ¿Te ha tocado alguna vez que se quejen de ti, de tu falta de tiempo a la iglesia? Sí. ¿Por qué es eso, Leo? Yo, mire, una vez me pasó ahora que estamos un poquito más hasta con los mensajes, Ajá. me mandó un mensaje un hermano, ¿verdad? Y yo por los mensajes los vi y dije, ahorita le contesto, pero se me hizo ya un poquito tarde, que eran ya casi las 11 y él me lo había mandado temprano, pero porque habíamos estado en el servicio, me había avisado que no iba a poder ir porque estaba enfermo, entonces dije, mañana le aviso, mañana le contesto, y se me pasó, la verdad. Y cuando lo vi, sí estaba resentido. Dijo, no, es que ya no le iba a contestar, o es más, ni quería venir, pastor. Sí, porque yo pensé que ya no le interesaba. Le digo, no, discúlpame, la verdad, entre tantas cosas se me pasó contestarte, eso sí vi tu mensaje, sé que estabas enfermo de esto, me puse a orar, pero se me pasó, no se me hizo prudente mandarte un mensaje a las 12 de la noche, ¿no? Entonces dije el otro día y se me pasó, pero sí toca. Cada uno de los que están alrededor de la iglesia y aún de los que no son de nuestra iglesia, porque se dan la tarea a opinar de los pastores, a veces piensan alrededor de sí mismos de que pues su única actividad es el trabajo y se acabó, ¿no? Y le dedican tiempo a su familia. El de nosotros como pastores pues es dedicar tiempo a nuestra familia, también trabajar, pero también hacernos cargo de la iglesia y de toda esta lluvia de necesidades que tiene una iglesia, ¿no? ¿En qué sentido? Pues de las consejerías. Hay más o menos como para que se den un quemón, como ¿cuántas personas atiendes en el domingo ahí de saludito y consejo y consejería? No, sí es fácil, me llevo cerca de unas 10, 15. Y algunos dicen, tantito, nomás le voy a contar algo rápido, ¿sí? Y cuando supongamos nosotros los domingos, después del culto tenemos talento, ¿no? Y le llamamos así, donde vendemos comida lo hacemos con dos propósitos, que la iglesia conviva, y igual lo que se vende, suplir pues algún gasto. Suple alguna para apoyar las finanzas de la iglesia, ¿no? Pero a veces llega uno, dice, es que ya me tengo que ir, pero nada más déjale cuento esto, ok. Después digo, ya me voy a despedir, sí, pero le iba a decir esto. Y cuando veo, algunos hermanos sí han sido conscientes y me han dicho, hermanos, dejen comer primero al pastor, ¿no? Porque igual convocó día de ayuno y no ha comido, y ustedes, pues ya se van, déjenlo comer, ¿no? Y como que eso ha entrado un choque, ¿no? Pero sí atiendo, mínimo si fueran 5, de esos de 5, de 10, 15 minutos, ya se te fue una hora y tú viendo a todos que están comiendo y yo, ya se me antojó, ya se enfrió la comida o algo, pero. ¿Cuál es el límite donde el pastor Leobardo atiende a las personas en cuestión de horarios? ¿Qué es lo más tarde que te han llamado a ti? Fíjense que se me han llamado cerca de las 11 y media, y yo a veces digo, no, es que es muy noche para estarle contestando, ¿no? Ajá. No se me hace muy correcto, pero cuando hay algo urgente, ¿no? Algo que, pues es que ¿sabe qué? Que ayúdeme a orar porque se me cayó algo, no me siento mal, voy al hospital, o incluso nos dicen, no nos puede apoyar para ir al hospital, porque de momento a veces no hay ni quien nos lleve. Y bueno, vamos. La hace de ambulancia. De ambulancia. ¿Qué es lo más raro que tú crees que debió haber sido muy raro? ¿Qué es lo más raro que pudiste haber hecho en pro de una ovejita ahí en tu iglesia? O de otra iglesia, porque también nos toca atender a gente de otra iglesia. Sí. De repente van y algo extremo. No sé, salir a la madrugada como ambulancia, dices ahí. Sí, a alguien. Me ha tocado un ejemplo, yo tengo una camioneta que en su momento nos vendieron los pastores. Ajá. Tiene pues como es de 8 cilindros, es grande, puedes remolcar a alguien, ¿no? Y a veces nos han dicho a la 1, 2 de la mañana, es que se me quedó el carro y no podía remolcarnos. Pues sí, ahí vamos, ¿verdad? Y incluso en una ocasión mi esposa me dijo, no, diles que ya lo dejen ahí el carro, que se vayan a su casa y ya mejor mañana. Le digo, no, pues igual a lo mejor no lo quieren dejar porque los van a desvalijar, desvalijar o algo así. Le digo, no, deja, voy. Y pues me hablan porque tenemos la camioneta, entonces, bueno, vamos. Y sí me ha tocado, de hecho,
En 2 ocasiones sí tuvimos que ir como a la 1 de la mañana a remolcar un carrito y llegas y ya te duermes porque resulta que no puedes amarrar bien el carro, porque una ocasión le dijimos, ¿tienes ahí con qué? Sí, yo aquí tengo un lazo y cadenas, bueno. Llegamos y el lazo era de los de tendedero, no, pues se iba rompe, dices, no, pues ya llegamos casi a las 3 de la mañana y entonces, sí, y te queda la parte donde dices, bueno, si no lo hago, ¿qué van a decir? No tengo amor, no dan algo más los pastores por ellos, ¿no? Entonces, sí lo vamos, ¿verdad? Y a veces eso no lo consideran porque piensan que, pues no, nada más a lo mejor igual nos digamos, vamos a predicar y nos sentamos y nos ponemos a rascar la panza, ¿no? Sí. Se oye fuerte, perdón, pero es porque me ha pasado. A mí de momento, es que queremos esto, un ejemplo, por lo mismo de la camioneta, no nos podía llevar apoyar con una lavadora, sí, pero ahorita, híjole, tengo esto y me mueven todo, ¿verdad? A veces les he dicho, si nos programaran o me avisaran un poquito antes, pues me programo y claro que sí, les puedo echar la mano, pero de momento, y yo voy y dicen mis hijos, no te enojes, papá. No, es que a veces pueden pensar que a lo mejor no estamos haciendo más que rascarnos la panza. Sí, no sé. Claro. Una de las cosas que yo creo que tenemos que conocer, o la gente tiene que conocer de los pastores, es que sacrificamos a la familia, ¿no? Que los más sacrificados son nuestros propios hijos. Y que a veces, y por eso digo, tú tomaste la tarea y la responsabilidad de justamente compensar estos tiempos, y yo veo a tus hijos sirviendo a la iglesia, ¿no? Envueltos y conectados. Hubo una temporada anterior a nosotros que decía, ¿no? Hijo de pastor, de lo peor, o algo así decía el dicho. Justamente porque se desconecta el pastor de los hijos. Y hay un gran peligro, ¿no? Sí. De que la familia sea la primera afectada y de que el descuido, pues el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y a los primeros que se devora son a nuestros hijos, ¿no? Sí. Que esta parte donde nosotros tenemos que cuidar y proteger a nuestros hijos, que tú era en tiempo doble extra, ¿no? ¿Cómo podrías darles una recomendación a aquellos quienes están sirviendo ya o que son pastores? ¿Qué recomendaciones darías respecto a la educación de sus hijos? Pues creo que el primer punto, aunque tenemos un llamado, nuestra primera responsabilidad es en la familia, ¿no? Sé que Dios llama, yo pienso que no nada más llama al pastor, llama a toda la familia, porque si no, tanto la esposa como los hijos no entenderían la labor del pastor, ¿no? Pero sí tener marcado un tiempo con los hijos, ¿verdad? De hecho, yo todavía batallo en poderlo practicar, pero hacer se oye como tipo judío, ¿no? Un Shabbat, es decir, destinar un día tuyo donde te desconectes totalmente, a lo mejor te enfoques en horas con tu familia, sales a pasear, sales a disfrutar de lo que Dios te ha dado con tu familia y dejar que siga siendo Dios, el Todopoderoso, el que soluciona los problemas en donde tú no puedes estar, ¿no? Porque a veces eso mismo nos lleva a conectarnos, a querer estar allí dependiendo de la iglesia, y no, tenemos que marcar un tiempo, ¿no? Porque nuestros hijos igual, que aprendan a depender de Dios. Sí, no exactamente. De su pastor, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, hay momentos. No, es que es eso, o sea, realmente el que es omnipotente o todopoderoso es Dios, ¿no? Nosotros llegamos en un momento que tenemos que ceder y decir, Dios es el que puede hacer las cosas. Y así aprovechar un tiempo con la familia. Es decir, porque a veces marcamos un día de reposo, pero lo queremos dedicar para lavar, trapear, hacer las cosas en la casa. No, un día en el que a lo mejor ni eso hagas, estés con tu familia, ¿no? Salgan a lo mejor a caminar, salgan a platicar, es más, hasta estén en la casa platicando, pero conectarte con tus hijos, ¿no? A disfrutarnos nosotros mismos, ¿verdad? Sí. Ahí qué importante es que nosotros tomemos este tiempo y que lo podamos hacer, ¿verdad? E implementarlo. Me gustaría, digo, a lo mejor me atoro, pero pues hay que preguntarlo. Tú ahorita en este momento
pues estás pastoreando solito, ya eres viudo. ¿Qué tan complicado fue pasar tu viudez? Porque llega un momento sorpresivo, porque bueno, finalmente nadie está preparado para decir ya este es el tiempo para que me quiero morir, pues nadie está listo. Pero ¿cómo fue este proceso de tu viudez ahora, donde pues tu esposa era una guerrera trabajando en la iglesia, ¿verdad? Y este brinco de hacerlo ahora solo y no, porque creo que te acompañaron ahí tu suegra y que ahora también te tocó cuidar a tu suegra y después sí, cuidarla hasta sus últimos días, ¿no? Sí, de hecho, bueno, cuando pasó lo de mi esposa, yo tengo mis hermanas que estuvieron apoyando, igual área de liderazgo, mi suegra, pero realmente después, cuando vino la pandemia, una de mis hermanas que me hacía un fuerte con los jóvenes, todo eso, partió con el Señor, ¿no? Después mi mamá, que siempre trataba de, aún en el templo, decía yo, aquí te voy a cuidar, porque resulta ser que, no sé si contarlo, pero a veces como ya viudo, me tocó puntos donde había personas, bueno, en el caso de algunos, como que soñaban, digo, está viudo, solito, yo me puedo casar con él, ¿no? Vamos, pues. Y yo digo, no, o sea, no, o sea, yo sí me dolió mucho, me costó El mucho Señor trabajo. me dijo que yo puedo ser su compañera. Sí, No más eso. sí, o sea, un ejemplo, hubo quien decía, cuando estaba enferma su esposa, yo estaba orando por su esposa, pero cuando supo que murió, dije, el pastor se quedó solo, yo quedé sola, pues aquí. Y 2 más 2 son 4. Dije, no, pero no, ese es uno de los puntos, ¿no? La otra, como dices, mi esposa era una guerrera, la verdad, Dios le daba hasta sueños, visiones, tenía palabras, luego incluso de repente me decía, ve a orar por esa persona, porque le duele el estómago. Yo, ¿por qué? Pero ora por él porque le duele el estómago. Y yo como así, ¿cómo que? Y le dice, trae una dolencia, ¿verdad? Sí. ¿Le duele el estómago, verdad? Sí. Ya ves, ora por él. Y yo, o sea, en esa cuestión de que le revelaba mucho. Y yo entrando, tenía poco, sí batallé incluso donde decía, ¿y por qué mejor no? Si era de llevarse a uno, me hubiese llevado a mí. Ella tenía mucho ventaja sobre mí, ¿no? Pero Dios así lo había marcado. De hecho, mi pastora, la esposa de mi pastor, ella predicó mes y medio antes de que falleciera mi esposa. Y cuando yo la llevaba de Amada Bethesda en Victoria a Amada Bethesda Nuevos Comienzos, me dice, ¿sabes qué, Leo? No sé por qué, pero el Señor me dice que tú a partir de este tiempo ya tienes que ser el que tome las decisiones en la iglesia. Ya no más Aida, tú tienes que ser. Y ella decía, pues a lo mejor los va a generar un conflicto, porque realmente estábamos juntos ya pastoreando, pero yo siempre trataba, como ella estaba más al 100, dije, pues bueno, sigo manteniendo esa línea. La iglesia la ve más como pastora. Pero cuando dice eso, la verdad, yo dije, hijo, entró como en un conflicto. Pero resulta ser que al mes y medio parte con el Señor mi esposa. Y hasta ella decía, pues yo tampoco entendía por qué te lo decía. Pero sabía que Dios te iba a poner a ti y lo que iba a hacer se iba a llevar a tu esposa, ¿no? Y luego me hubiese avisado antes a mí. O sea, sí duele. Y eso fue lo complicado, ¿no? Que en momentos pasas etapas. Yo ahora definí un poquillo así en el duelo, pasas etapas donde te puedes echar la culpa. O sea, decir, es que a lo mejor fui yo, porque podías hacer algo más, es que no hice, ¿no? Después de enojo un poco con Dios. ¿Por qué? Empiezas con el por qué y por qué lo hiciste, si estábamos tan bien, íbamos tan bien, y batallaba en ese aspecto. Pero también algo que hice es que no entiendo y me refugio en Dios. Mis hijos, en llegar a casa y ver a mis hijos, y igual Jani y Ariel llorando, y pues meternos, no sé qué hacer, me metí al cuarto con ellos y orábamos. Y tal vez sonaba un poco lógico, ¿cómo que nada más con orar Dios te va a ayudar? Sí, pero creo que en esa parte empezó a sanar nuestro corazón, porque no nos dejamos
él fue el que nos estuvo ayudando a levantarnos, ¿no? Porque sí, estaba la negación, estaba el enojo, estaba el yo sentirme a lo mejor impotente, yo siempre me sentía menos. De por sí, de repente luego de joven arrastré con esas cosas, ¿no? Que sentía que no podía con algunas cosas, yo decía no voy a poder con esto y todo. Y pues ya creo que te estoy hablando un poquito más, pero también al momento, incluso mi pastor me dijo, hijo, contigo, ahorita la iglesia va a estar, pero ten cuidado 2-3 meses. Y yo no dije, no, pero pues es que me están apoyando. No, a los 2-3 meses, pues no falta quien, digo, ya no está la pastora, yo era líder, yo merezco una parte fuerte, es más, el pastor estaba trabajando, yo apoyaba a la pastora, yo merezco estar más al frente. Y se vinieron ciertas situaciones conflictivas que igual más me pegaban, ¿no? Decía, ¿por qué tengo que vivir esto? Yo pensé que todos íbamos a asimilar y todos estamos en Dios y yo creo que no debería de pasar, pero sí pasó. Así como un tipo, no sé, viendo la Biblia, cuando murió David, estuvo Salomón, después de Salomón salió su hijo, pero también a la misma vez el pueblo de Israel se dividió, ¿no? Se dividieron, en uno quedaron 10 tribus, en otros 12. Como que empezó a ver eso y sí era un golpe que tenía que llorar. Sí lloré mucho, mi almohada, la quiero mucho. Lloraba en ella porque yo no quería que me vieran mis hijos. Y cuando lloraba con ellos es porque igual decía, Señor, no sé cómo lo voy a hacer. Mi hija tenía 11 años, dije, y es niña y empieza en la adolescencia. La cosa de mujeres, ¿cómo se lo va a enseñar? No sé. No sé, y a lo mejor al decirle al Señor, no sé, pero confío en lo que tú vas a hacer. Creo que hasta la fecha es lo que Dios nos ha ayudado. Y ver, y no buscar, tal vez decir, voy a rehacer mi vida, sino que Dios tiene un plan en Dios, pero yo creo que no me va a permitir descuidar a mis hijos, ya que estén más adelante. Y creo que hasta la fecha sí ha sido Dios, ¿no? Ya que ellos van creciendo, van desarrollándose, tal vez si un día Dios permite crecer mi vida, pero creo que mi mirada primero la puse en Dios, ¿verdad? Que si me la pongo en cualquier otra mujer, a lo mejor las descuido todo, descuido la iglesia y hasta yo mismo ni sano mi corazón. Y hubiera sido un licuado de cosas, menos, sí. menos de, ¿cómo se llama? De cosas que el Señor tenía como plan para ti, para tu familia. ¿Qué es lo más duro que has pasado? Yo sé que imagínate, ya nos has contado que perdiste a tu esposa, pero dentro de la iglesia, ¿qué es lo más duro que ha pasado? ¿Esta crisis que hablas? ¿Es lo más duro que has pasado como iglesia? Sí, bueno, han sido durante este tiempo algunas 2-3 veces parecidas, ¿no? Que incluso a veces cuando se va alguien, yo creo que es lo que luego nos duele a los pastores, que tú inviertes, estás con ellos, y de momento cambian la actitud, tú tratas de hablar eso, pero te llegan un día, ¿sabe qué? Estamos orando y ya Dios nos dijo que nos fuéramos de la iglesia. Dices, pero bueno, yo oro por ti, Dios no me ha mostrado eso, ¿no? Y se van, pero a los días se van otras familias con ellos. Y tú dices, wow, ¿verdad? Y entra la parte donde, bueno, a mí en lo personal digo, te sientes impotente y te bombardean los pensamientos, decir, pues, tal vez hasta no eras el indicado, tal vez ni Dios te levantó, por eso la gente te da la espalda o se va y dices, sí, es cierto. Entonces, pues otra vez más, meterme a llorar, ¿no? Y aparte de orar y llorar a Dios, yo creo que aún sin pensarlo, muchos amigos pastores, cuando yo más me sentí así como que, me contaban alguna situación que vivieron, parecida a la que yo viví, y de que se fueron a una familia o de que se sentían decaídos, cansados, que me levantaba a mí, me daba ánimo, ¿no? O a veces sin pensarlo, ni se dieron cuenta, pudiera decirte muchos nombres de pastores, pero que me decían, no, mira esto y otro, y me daban una palabra. A lo mejor sí se dieron cuenta porque si Dios se las puso, ¿no? Pero eso me llegaba bien exactamente en lo que yo necesitaba. Cuando lo necesitabas. Cuando lo necesitaba, y eran los levantones que Dios me daba, ¿no? Porque sí, el pasar un duelo de repente es... Y ahí es donde encontramos, yo creo que el beneficio de estar en la unidad de la iglesia. No,
que otro pastor pueda hablar con otro pastor, de que un pastor pueda compartir ciertas experiencias y que lo podamos de alguna manera sobrellevar y decir, no, pues la mía no estuvo tan fuerte, no, pues Dios te bendiga, no, y que pasa ciertas cosas o es muy parecida, pero ya tú ves que ya todo está normal, pues tengo esperanza, ¿no? Porque justo en el momento que nos ocurren es desesperanzador, como decir como que ¿qué voy a hacer? Se me va a desmoronar todo en mis manos y que no pueda solventar esto, pero pasa que todo es pasajero, que nada más es un proceso en el que Dios nos metió como iglesia. Y algunos pues ya más grandes sabios dicen, Dios no, ¿cómo dice? Ellos no se fueron, Dios te los quitó, ¿no? De hecho, fíjate que hay a mi hija le gustó una conferencia de una empresaria, se llama Jamie Kerlima, y dice, y se le quedó mucho esa frase, dice, ¿ya ves, papá? Dice, a veces no te rechazaron, sino que Dios los quitó porque no eran parte de tu propósito. Dios tiene un propósito en tu vida, y a veces te quita a los que no son parte de tu propósito. Dice, de hecho, a veces Dios tal vez escondió o podemos decir tu belleza o tu talento, tu servicio de ellos, para que no lo valoraras porque no eran parte de tu propósito. Dice, ya llega el momento, dice, y Dios te añade a los que en verdad te van a apoyar, ¿no? Y ella, y dije, esta niña me está sacando cosas así como que, dándome esa parte, ¿no? O sea, realmente sí es cierto. A veces Dios creo que permite que se escondan tu talento de otras personas, sí, que no lo valoren, porque no son parte del propósito que Dios tiene contigo, ¿no? Porque a fin de cuentas Dios te va a añadir quienes te han de apoyar, quienes van a servir, quienes van a ayudarte en el propósito, en el ministerio que Dios te dio, ¿no? ¿Verdad? Definitivamente. Y bueno, ya nomás dando una pausita, algo así como que ahorita, lo que me ayudó mucho, me ha ayudado mucho en el duelo. En su momento, sí somos mi mamá, mi suegra, que también la tuve que cuidar. Pero algo que sí quiero valer es, por un lado, siempre el que mi pastor estuvo al pendiente, ¿no? Siempre ha estado al pendiente, siempre ha preguntado y aún un mensaje, una platicada, pues como un pastor. Pero por el otro lado, estar bien o estar en unidad con pastores, porque cuando los ves, ellos te ayudan igual. A veces hay que ser un poquito transparente, o no un poquito, hay que ser transparentes, ¿no? Saber que también los pastores somos vulnerables, no somos Superman, tenemos defectos, pasamos situaciones, y más conociéndonos nosotros, sabemos, no hay ni un pastor perfecto, todos hemos pasado por situaciones difíciles. Eso, y el que mis hijos, yo digo, son un regalo de Dios porque me han estado ahí, o sea, nunca... Dice Ariel, yo me podía haber enojado con Dios, pero no. Me hubiese enojado con Dios porque me quitó a mi mamá, pero no. Algo, Dios tiene un plan, ¿no? Y por el otro lado, apenas ahora, incluso Jani, una vez le dije, hija, qué bueno que no pasó eso, ¿no? Pero ella le puso uno así al suicidio, ¿no? Dice, tú me querías hacer ver que no pasaba de los 12 ni 13 años. Dice, pero este año cumplo 18, ¿verdad? Y fue algo porque conocí a Jesús. Y eso fue lo que ella marcaba. Y yo tratando de estar al pendiente, pero fíjate lo que en su momento ella pasó también, ¿no? Que llegó a pensar. Pero ahora sí me lo había platicado, pero no mucho así tan fuerte. Y ha sido porque, bueno, está lo de mi esposa, pero a los 3 años pasa lo de mi hermana. Al año siguiente pasa lo de mi mamá. Y ahorita, después de mi mamá, a los 3 años, vuelve a pasar lo de mi suegra. Y dicen, hasta mis hijos, dice, no sé qué plan tiene Dios. Al principio le dije, ¿por qué? Pero ahora yo sé que tiene algo el Señor. Porque, dice mi hija, de mis 4 figuras maternas más cercanas que pude ver, ya no tengo ni una. Dice, pero yo sé que Dios me va a enseñar, ¿no? Y así lo pasó Ariel y así también lo pasé yo. O sea, en 7 años perder a 4 personas muy queridas, vas asimilando uno, de repente viene el otro y al principio, como dice mi hija, dices ¿por qué? Pero ahora dices, yo sé que tienes un plan, Señor, ¿verdad?
Y eso ha sido, bueno, y ya volviendo a lo de pastores, para mí ha sido una bendición contar con pastores que en su momento hasta no han visto mis defectos, o si los han visto, los han pasado por alto, me han ayudado, ¿no? Me han ayudado, al contrario, dice que el amor, ¿no?, cubre multitud de faltas, y eso nos ha ayudado a continuar, ¿no? Amén. Leo, ¿por qué no nos dejas un último mensaje a aquellos que nos están escuchando y que, bueno, pues simplemente dejes algo para aquellos quienes verán este video, que les puedas enviar un mensajito ahí de parte de Dios? Gracias. Solamente decirte, bueno, tú que sirves en una iglesia o que ya eres hijo de Dios, pues no sabemos realmente cuándo es un llamado, pero lo que sí siempre crece, desarrolla en el Señor, pero algo que a lo mejor no nos cueste trabajo, honra a tu pastor, ¿verdad? No sabemos, tal vez no has visto todos los sacrificios, los puntos que ha pasado, pero hónralo, apóyalo, la verdad, a veces hasta un abrazo de un hijo de casa o de una ovejita al pastor ayuda mucho, ¿verdad? Creo que es un llamado que Dios le da a los pastores de mucha honra, pero también exige mucho sacrificio, y pues solamente animarte a que bendigas, ores por tu pastor, y si lo ves, trátale de dar siempre un abrazo y bendecirlo. Esa es parte de lo que te puedo pedir, ¿verdad? Definitivamente. Y bueno, pues Leo, muchas gracias por habernos acompañado, que no sea ni la primera ni la última, que nos vuelvas a acompañar, y ya estaremos exprimiéndote más y preguntándote más, porque se fue como de agua y sí, prácticamente platicamos nada, ¿verdad? Así Sí. es que nos vemos en el siguiente episodio de este podcast de Pastor a Pastor. Cuídense mucho, nos vemos en el que sigue. Muchas gracias, pastor.